¿Todo bien? Me gustaría saludarlos a todos. Buenas noches. Es un gran honor estar con ustedes y compartir un poco. Me gusta mucho compartir con todos los colegas de todas las regiones de Brasil y también de Latinoamérica. Es muy lindo que la odontología esté conectando a tantos profesionales. Les sugiero que aprovechen bastante estas oportunidades, estas charlas. Si tienen dudas, pueden compartirlas por el chat y vamos a tratar de contestarlos a todos. Sean muy bienvenidos. Será una charla muy liviana, con muchas imágenes para mostrarles un poco del día a día, de la práctica clínica, vivenciando el flujo digital, desde el inicio hasta la etapa final. Voy a presentarme inicialmente. Yo soy Ana Claudia Silva, soy ortodoncista, me gradué por la Universidad de Uberaba, UniUbe, soy especialista en salud pública y colectiva, también especialista en gerencia de clínicas odontológicas, con un posgrado en odontología digital por la Universidad Unileya de... También estoy con un máster en clínica odontológica integrada y también con la planificación en tres dimensiones de UniUBI. También soy idealizadora y profesora del curso Odontología Digital Aplicada. Empezando entonces, me gusta mucho presentar siempre esta frase porque nos demuestra lo que realmente vivimos hoy y dice lo siguiente: adaptarse a la odontología digital no es una opción, es una necesidad para quien quiere mantenerse competitivo y ofrecer lo que hay de mejor a sus pacientes. Entonces, para mantenerse competitivo, no quiere decir que la odontología digital es mejor a las demás, pero lo que sí representa es que hoy en día los pacientes llegan a los consultorios de una manera diferente. Ellos investigan mucho antes de recurrir a un tratamiento. Al sentarse en nuestro consultorio, ya nos avisan que me gustaría que mis dientes estén en el color BL1 y uno se sorprende de que sepan ese tipo de que tengan ese tipo de información, porque ya investigaron, ya estudiaron. Otras cosas, doctora, ¿quién va a fabricar mi diente? ¿Es una máquina o es un protéctico? ¿O es un protético? Porque yo descubrí que con la máquina queda listo muy rápido. Entonces no hay necesidad de aguardar, de esperar un mes que mi prótesis quede lista. Entonces llegan pacientes muy bien informados. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar con ese tipo de paciente, de cliente? Entonces necesitamos conocer el flujo digital. La odontología, eh, si estamos fuera por 6 meses sin actualizaciones, ya quedas un poco fuera del mercado. Para que esto no ocurra, necesitamos mantenernos en un mismo nivel y patrones del flujo de información y de novedades. Otro punto muy importante en relación a los laboratorios protéticos. Los laboratorios de prótesis tienen una inversión muy alta. Están invirtiendo en fresas, en impresoras 3D para acompañar a los odontólogos, ¿no? Y junto con el escáner, entonces tienen que caminar juntos, el odontólogo, el ortodoncista y los laboratorios de prótesis. Ah, pero no tengo una impresora 3D para poder atenderte. Entonces ahí quizás sea necesario cambiar de laboratorio. Y el lado del paciente que también es muy importante. Les pongo entonces esta pregunta: ¿por qué cambiar hacia el flujo digital?
¿cuáles son las ventajas que tenemos para cambiar? Ya estamos en una onda mucho mayor de la odontología digital. Había al principio mucha resistencia, ya sea de los laboratorios de prótesis como de los propios odontólogos, pero hoy día podemos ver que con la inteligencia artificial, el mundo ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado mucho las cosas y seguramente para ayudarnos y apoyar al ortodoncista. Entonces, con el flujo digital tenemos una mayor previsibilidad. Anteriormente teníamos una mayor dificultad para poder prever los resultados del tratamiento. Hoy en día es mucho más fácil simular el resultado de la sonrisa del paciente, puedes presentarle cómo se va a ver esa prótesis cuando esté lista. Era algo antes muy difícil de realizar. Había que esperar cuando la pieza ya estuviera lista. Esto es lo que nos entregó el laboratorio, te gustó el color, la forma, y a veces no le gustaba. Y tendría que esperar otro mes más para que esta prótesis cambiara y se rehiciera para poder instalarla. Entonces, esta previsibilidad es mucho mayor y nos ayuda bastante en el día a día clínica. Una agilidad clínica y laboratorial. Para ustedes que ya se graduaron hace mucho, saben muy bien de lo que voy a comentar, que tiene que ver con la agilidad clínica en relación al tiempo. Tiempo es dinero. Entonces, si economizamos una hora de una consulta, sabemos que estamos ganando, ¿no? ¿Quién hace provisorio manual? Muy raro, ¿no? Tenemos que evolucionar. Con esta evolución, mientras estás una hora y media haciendo un provisorio a mano, ¿por qué ya no llevarlo listo? Entonces puedes hacer solo la base. Es muy práctico. Un provisorio, ok, pero si tienes que hacer cuatro, cinco en una misma sesión, tienes que dejar todo lo que tienes que hacer de un lado para poder atender a este paciente, quizás por la mañana, incluso también por la tarde. Entonces, esa agilidad clínica nos apoya mucho a diario. La precisión de estas adaptaciones, el número de retrabajos, no llega ni siquiera al 2%, porque llega con una precisión muy distinta, muy alto. La odontología no es 100%, pero podemos notar el aumento de la precisión cuando comparamos con las correcciones que tenemos que hacer en la clínica. Es una experiencia moderna para el paciente. Al hacer el escáner del paciente, nunca más este paciente va a querer hacer un molde, principalmente a los pacientes que tienen una cierta dificultad para realizar el molde convencional y la reducción de los retrabajos. ¿Cómo funciona este flujo clínico con los laboratorios? Le hicimos sistema CAD-CAM, que significa dibujo asistido por computador. Tenemos la etapa del escáner intraoral, después el dibujo y después la fabricación. El escáner intraoral es un equipo que reproduce y digitaliza los tejidos de la boca, ya sea intraoral, como estamos aquí, o el escáner del yeso. Vamos a enfocar más en el escáner intraoral en este caso. El escáner va a capturar en 3 dimensiones con una precisión muy alta la cavidad oral y va a sustituir el molde convencional, el molde físico, por un archivo digital. Pensemos que mi laboratorio se sitúa muy lejos, en Goiânia, por ejemplo. Tengo que enviarles este material de molde hasta Goiânia, ¿no? ¿Cuánto trabajo tengo para poder enviar este material, este molde?
y ni siquiera duermo bien pensando si es que este molde va a llegar íntegra, va a llegar bien hasta el laboratorio sin ninguna distorsión. Es algo que no ocurre con el escáner. Lo que voy a reproducir del paciente se va a convertir igual en el computador y genero este archivo digital que le llamamos con una terminación STL, que es un archivo en blanco y negro, no tiene colores, y un archivo PLY, que es con colores, que reproduce exactamente lo que fue escaneado. Entonces, después del escáner, vas a cambiarlo al CAD, que viene a ser el dibujo, el diseño de ese trabajo. Si realicé un escáner de corona total, voy a hacer el escáner, lo envío al laboratorio y este laboratorio va a recibir este archivo y lo va a abrir en el software adecuado de dibujo. Uno de los más utilizados hoy en día es el Excel CAD. Es muy completo, pero también existen otros muy completos también en el mercado. Comento de este, pues es el más popular, el más utilizado. En CAD se realiza una planificación virtual de la pieza protética y con esta planificación ya se genera este archivo STL. Al tener este archivo, a partir de este punto, vamos para la fabricación, para la producción. Y en este momento se materializa físicamente esta planificación. Existen dos tipos de producción. La manufactura adictiva, en que se trabaja con la adición de capas de resinas y el material es un material fluido, más líquido, y también trabajo con fotopolimerización, que se realiza por capas, por niveles, donde tengo una impresora 3D que baja con el material, sube nuevamente y deposita otra capa. Esta es la manufactura adictiva. También tenemos subtractiva. La fabricación subtractiva, cuando tenemos un bloco de material, puede ser circonia, disilicato de litio o incluso cobalto cromo, que también se usa para fabricar las estructuras de implantes de protocolo. Este bloque de material se lleva hasta una fresa y se va retirando cantidades de material para poder fabricar de esta manera eh, con retirada de material. Entonces empezamos siempre con el escáner intraoral. Estos escáneres están evolucionando mucho. Un escáner que era excelente hace 5 o 6 años atrás ya está ultrapasado. Estos escáneres más antiguos, y es un pasado reciente, digamos, demandaban una curva de aprendizaje muy alta, muy grande. Teníamos que utilizar una técnica específica para realizar los escáneres, los anteriores primero, los después la fase vestibular. Los escáneres actuales ya vienen con una inteligencia artificial embutida, lo que facilita mucho para quien nunca tuvo contacto con la odontología digital y el escáner. Esta inteligencia artificial en el escáner hace con que las mallas del escáner no cambien, no sufran alteraciones. Entonces, independiente de cómo se haga el escáner, no se sobreponen las mallas. Entonces, no tengo una distorsión de mi molde y
ni alteraciones. Entonces los escáneres fotografan las superficies de los dientes hasta 6.000 fotos por segundo, hasta 6 milímetros de profundidad. Es muy preciso. Aquí podemos ver para qué utilizamos este escáner intraoral. Entonces podemos hacer una evaluación, un- una planificación, coronas provisorias, coronas definitivas, sobreimplantes, ortodoncia, que fue quien empezó impulsionó mucho el escáner intraoral, los guías quirúrgicos, placas miorrelaxantes, prótesis totales. Con esto tenemos un conjunto y existen mucho más alternativas que nos permite el escáner intraoral. Siempre comento que la inversión inicial es alta, pero el escáner tiene muchas ventajas para la clínica. Ayuda en la planificación. Algo que siempre explico a mis clientes y pacientes es sobre la pérdida de los dientes anteriores. Y me dicen, ah, pero son dientes de allá atrás, no me hace falta. Pero al hacer el escáner y le explicas y le muestras al paciente que sin esa muela en oclusión no va a tener la misma posición adecuada, al mostrarles esto en el escáner, puede visualizar que ese diente se movió y no baja solo, tiene que bajar toda la pieza ósea incluso. Entonces es muy importante para poder explicarles a los pacientes, ¿no? Y con eso puedes fácilmente explicar la planificación. Al mostrarles esto es mucho más fácil, ¿no? Entonces, es una ventaja muy grande para la parte clínica. Las coronas provisorias, que es muy importante también realizar el escáner, las definitivas, las sobreimplantes, las orto, los guías quirúrgicos que podemos juntar y unir la tomografía con el escáner intraoral. Entonces puedes saber dónde está la región ósea, dónde vas a posicionar mejor el implante, alineado con la planificación virtual. Entonces es muy interesante toda esta parte para la odontología digital. Voy a mostrarles la parte de planificación inicial. Este es un equipo de Trishape que nos permite visualizar los contactos prematuros que este paciente presenta. Es un paciente que tiene bruxismo. Siento que mastico más de un lado, del lado derecho de que el izquierdo. Entonces vamos a evaluar cómo está cada caso. Esto ya es parte de la planificación. Al mostrarles y presentarles dónde se tienen estos contactos en los anteriores, estás sobrecargando tu lado derecho, es aquí donde sientes más dolor, más presión. Entonces es muy interesante presentarle al paciente con esta vista, con esta herramienta, ¿no? Es una imagen real de los dientes, es algo muy fácil de presentar. Tenemos un escáner para la corona total. ¿Cómo se realiza este escáner? Yo siempre me gusta utilizar el método convencional analógico, pues es la primera etapa para llegar hasta el digital. Si trabajamos bien con la odontología analógica, tienes un salto hacia lo digital mucho más fácil. Colegas que utilizan mucho el escáner, el escáner lee todo, no necesito utilizar otras alternativas y no me parece de esa manera. Tenemos que seguir las etapas y los procesos, ¿no? Porque
todo tiene mucha fundamentación científica. ¿Cómo trabajo yo en mis casos? Para un escáner de corona o también cualquier otro escáner, siempre dejo mi reflector de luz apagado porque el escáner trabaja con ejes de luz, entonces se pueden sobreponer y anularse, ¿no? Entonces puede no funcionar bien el escáner. Y también uso guantes negros para que no se confundan con la superficie de los dientes. Entonces, un escáner para corona total utilice dos hilos apartadores y eso depende mucho de cada caso, de el número del hilo, que va a depender del biotipo de gingival del paciente. Tengo estos dos tipos de hilos, uno más delgado y luego uno más grueso como segundo hilo. Y al hacerlo de esta manera, la primera captura, la primera foto, es como si estuviera moldando con silicona densa. Realizo el molde con una etapa dupla con la silicona densa. Después, ¿qué haría si fuera físicamente en boca? Sacaría mi segundo hilo más grueso y en el escáner lo que realizo es ir al programa, recortar toda esta región cervical y voy a mover el hilo de la boca del paciente. Al hacer esto, ya tengo una línea de término totalmente delimitada. Y eso queda de esta manera, exactamente así. Miren cómo queda bien esa parte de la delimitación. Puede capturar perfectamente mi línea de término y mi segundo hilo está ahí en ese surco. Otro recurso muy interesante que me parece que es una duda muy frecuente de los colegas odontólogos y alumnos también, tiene que ver con el escáner sobre implantes. Esta parte, para quienes de la odontología hace mucho, tenemos a veces alguna dificultad, porque en el método convencional lo que se hace es enviar generalmente para el laboratorio de prótesis todos los componentes que vamos a utilizar en ese caso. En el flujo digital eso cambia un poco. También tengo un transfer que, al que le llamamos dispositivo digital, Scanbody, Scanbody. Depende mucho de cada profesional, pero este aparato realiza la transferencia de este implante, ¿no? Al hacer esta transferencia, quien va a presentarnos cuál componente utilizar será el programa de design, de dibujo. Y ya se los voy a presentar cómo funciona esto en la práctica. Tenemos aquí un escáner simple para una placa miorrelaxante. Ya puedo realizar este escáner y la confección o puedo confeccionar un jig también digital, siempre relacionado céntricamente. Registro la mordida y realizo el design de esta placa miorrelaxante. La parte del dibujo, del diseño CAD. Vamos entonces a esta etapa. Después del escáner, se envía entonces al laboratorio y vamos a la etapa siguiente del diseño. La parte del dibujo es fundamental para que la pieza esté perfectamente adaptada, para que la planificación esté perfectamente alineada. Es en este momento donde vamos a delimitar y definir nuestra línea de término y así. El programa ExoCAD es una etapa responsable por la planificación y design de la restauración, el ajuste preciso de la anatomía, la personalización estética, puedo personalizar cada caso, la previsibilidad de los resultados,
Entonces, en la comodidad de tu consultorio puedes recibir los proyectos de un dibujo, de un design de sonrisa para poder completar con la parte estética del paciente. Entonces, puedes revisar si la parte anatómica está bien y con tu aprobación vas a poder materializar en la etapa siguiente ese design. Aquí podemos ver el design, el dibujo de las coronas totales. Esta parte en rojo dejamos una espesura mínima para que sea el grosor de la pieza para evitar fracturas. Incluso esto el programa nos muestra. Mira, tienes que dejar tantos milímetros para que la pieza no sufra fracturas. Y aquí ya tenemos el design pronto de estas coronas con bien delimitadas y confeccionando por el otro lado las coronas. Entonces tenemos los ajustes de las interproximales, la relación de la oclusión. La pieza viene totalmente en oclusión, evitando desgastes en el momento de cementar la pieza en el paciente. Entonces todo esto es fantástico, pues ganamos tiempo. Ya tuve casos de recibir piezas que están un poco altas. Por más que hagas el registro en articulador, que se registre en cera, igual a veces queda un poco alto, ¿no? Y con el design tú logras ajustar eso y recibir exactamente todo exactamente compatible con la oclusión del paciente sin necesidad de muchos ajustes. Aquí podemos ver un caso de sobreimplante. Miren qué bien. Este caso se alineó con la tomografía. Entonces uno sabe perfectamente dónde vas a realizar la cirugía y ya tienes una previsibilidad de las coronas, de cómo va a quedar este resultado final. Al mostrárselo al paciente, ellos quedan muy contentos. Imagínense cómo sería confeccionando estos provisorios. Si ya puedes tener estos listos, prefabricados, porque a veces es necesario realizar algunas adaptaciones y ajustes. Entonces, uno gana previsibilidad y tiempo. Este caso me gusta mucho, pues la previsibilidad del dibujo y del design, esta línea en amarillo muestra exactamente dónde del hueco del tornillo va a salir. Entonces, en un caso estético donde el paciente tiene una sonrisa muy bonita con los demás dientes naturales y necesitas este caso, el implante saliendo por la vestibular, ¿cuánto iría, vendría a comprometer la estética de este paciente, ¿no? Entonces, esta es la previsibilidad a la cual me refiero. Apenas el protético, después de la etapa casi final, podría descubrir si el tornillo saldría por vestibular. En este caso, utilizamos componentes dentro y propios del programa que me posibilitan palatilizar el máximo posible este tornillo. Entonces, logro empujar este hueco hacia palatina, escondiendo mi línea estética. También tenemos acá el design de una placa miorrelaxante. Podemos hacer los alivios dentro de este programa. Podemos estar con esta placa completamente adaptada y adaptada para cada caso. Cuando hablamos de personalización para cada paciente, especialmente en caso de niños, que tuvo una fractura, en este caso en el 22, al confeccionar con resina manualmente, esto jamás quedaría igual al diente 12. Y ya en el programa
podemos hacer a lo que le llamamos un espejo, ¿no? Al tener el diente del otro lado, lo vamos, como si fuera un espejo, a hacerlo igual al otro lado. Al comparar el diente 12 y el 22, aquí podemos ver que están idénticos. En este caso tenemos 100% de previsibilidad de que va a quedar idéntico, ¿no? Lo vamos a utilizar esta imagen espejo para que quede igual. Si tengo un paciente que le gustaba mucho su sonrisa y perdió este diente durante la infancia, ¿qué voy a hacer? Utilizo este recurso de espejo. Doctor, este diente lo perdí durante la infancia y me gustaría que quedaría igual. Un laboratorio de prótesis no va a lograr reproducirlo de manera idéntica, quizás muy cercano, pero con la inteligencia artificial y con la tecnología de hoy lo logramos. Tenemos aquí un caso de alta complejidad, que es la parte del un bruxismo severo. En esta época, en la época actual, tenemos mucha ansiedad, mucho estrés y este es un caso extremo, ¿no? De llegar hasta este punto. Y a veces para quien no tiene una visión clínica es un caso muy complejo realmente, pero al utilizar la odontología digital puedes abrirte caminos para solucionar los casos e incluso de una manera más rápida. Aquí tenemos que aumentar la oclusión, no es de un día al otro, los dientes no se instalan de una única vez, son etapas, pero solo de tener una previsibilidad del resultado, al mostrarle esto al paciente, mira, es un caso que se va a demorar mucho, pero el resultado final puede llegar a esto. Entonces el paciente te va a decir, uy, pensé que iba a perder todos mis dientes. Y tenemos soluciones, ¿no? Entonces al presentarle estas soluciones es muy importante, ¿no? La parte estética, la autoestima del paciente de una manera rápida, segura y precisa. Entonces tenemos aquí cuando es importante, la importancia del flujo analógico es este, ¿no? Tener un articulador de BioArt que les estoy presentando, todos nosotros lo conocemos, es uno de los más utilizados como universal. Y aquí tenemos todo, tenemos el ángulo, el delar, y puedes realizar todo lo necesario, la protrusión, retrusión, lateralidad, logras hacer todo esto directamente en el programa. Y no digo que los odontólogos tengan que hacer y ejecutar el caso, pero es importante entender cómo funciona el flujo para poder exigirle a los laboratorios, ¿no? Para ver si están efectivamente trabajando de esta manera. Aquí podemos ver algo que surge está una ola con las prótesis totales, ¿no? Se ha vuelto muy común fabricar estas molderas individuales, los moldes, los propios dientes. Les voy a presentar cómo funciona esto. Tenemos un escáner de la arcada superior e inferior. Tenemos el design de la base donde van los dientes y aquí tenemos la planificación completa de mi prótesis total. Vamos a imaginar que vas a estar esperando que tu laboratorio te entregue aguardando por 2 meses que recibir estos moldes, viendo que puedes recibir la impresión de estos moldes en 1 hora y media, 2 horas, a depender de la impresora 3D. No solamente un par, pero puedes colocar 3 pares de prótesis totales en mi impresora 3D. Entonces, esto para el flujo de laboratorio es realmente increíble, ¿no? La tecnología. Algo que llevaría meses, ahora está listo en pocas horas. Entonces, esto es lo que tenemos en la planificación
virtual. Y yendo entonces hacia la fabricación, fabricación adictiva y fabricación subtractiva, la fabricación subtractiva trabaja de la siguiente manera. Este material se lleva al equipo, a la máquina, que va entonces a usinar hasta llegar al molde final de las coronas. Esta es una de las marcas más conocidas, ¿no? Y aquí tenemos la foto final. A la izquierda está un poco morado, una fase lila. Después se realiza la cristalización y esto se realiza a través de un horno y el material queda con este color definitivo de las piezas. Luego sigue por algunos procesos, ya sea de maquillaje o apenas de finalización de las piezas y se entrega finalmente para el odontólogo. La manufactura adictiva, la fabricación adictiva, y coloqué más en esta parte, pues creo que las impresoras evolucionaron más que las fresadoras, sobre todo por el costo. Y el costo de las impresoras 3D es mucho más barato, ¿no? Que las fresadoras. Entonces, en la parte del laboratorio, sé que a veces depende de los técnicos y protéticos que se pueden interesar y quizás menos para los ortodoncistas, pero me parece importante que conozcan cómo funciona este proceso para poder exigirlo al laboratorio. Entonces, la impresora de fabricación aditiva yo pienso que va a dominar el mundo. No sé si han visto que incluso se imprimen incluso hasta córneas. Entonces podemos ver que están evolucionando demasiado. Antes la impresora era un poco despreciada, la fabricación sustractiva era más reconocida, digamos. Ah, porque la resina quizás no tiene la calidad de una cerámica pura, pero ahora estamos llegando a materiales equivalentes. Se han desarrollado mucho los materiales de una manera muy rápida, ¿no? Les voy a presentar entonces una resina de modelo I de coronas y cómo funciona esta impresora. Entonces va a funcionar con capas. El design lo ponemos en el programa de la impresora, se arma en plataforma y se coloca en un pendrive en la impresora 3D. Esta impresora es capaz de presentar en cuánto tiempo esto va a estar listo y en cuántas capas va a fabricar este trabajo. Entonces la plataforma baja hasta el tanque, vas a realizar la fotopolimerización y sucesivamente todas las capas hasta finalizar. Tenemos aquí un modelo en alta definición, que es muy importante. A veces el yeso, podemos ver algunas burbujas, algunas fallas, y a veces tenemos que con la lámina de bisturí cortar y hacer estos ajustes, y lo que contribuye para que tengamos fallas y errores en algún momento. Entonces, las resinas que contienen cargas de cerámica hoy, actualmente podemos ver un desarrollo muy rápido de estas resinas. Antes a veces llegaban a tener muy poca o muy baja resistencia y ahora ya casi llegan a la misma calidad de una cerámica pura. Tenemos una resina en un color A2 del lado izquierdo, pero esto es solo una reproducción, ¿ok? Es solo para mostrarles el tono en que queda finalmente esta resina. Y después de realizar los procesos,
que son las etapas de maquillaje y finalización de las coronas, pero antes les quiero presentar cómo funciona todo esto. En esta parte tengo la resina de Horus en esta foto. Esta resina la considero una de las mejores marcas de resinas, si no la mejor, pues esta resina permite, miren el grosor de estos conectores. Esta otra resina es de otra marca y podemos visualizar estos conectores, cuánto están con calibre, ¿no? Al estar así, si no, se caen dentro del tanque de la impresora 3D. Con la resina de Horus logramos estos conectores con menos calibre, ¿no? Y no necesito preocuparme en retirarlos con brocas después, porque los puedes romper muy fácilmente con las mismas manos. Entonces, esto nos demuestra cómo la resina es un excelente recurso para este trabajo. Después de realizar la impresión, la fabricación, pasamos a la etapa de maquillaje. En escala, los pigmentos, vamos a finalizar estas piezas dentales ya sobre la parte del laboratorio, ¿no? Entonces tenemos acá la resina nuevamente y una corona ya impresa con la finalización. La misma corona que vimos al principio, pero ya con su finalización terminada y podemos ver la diferencia del material, ¿no? Si tenemos una corona finalizada con este nivel y la comparo con una corona de MEX de silicato de litio, porcelana pura, visualmente, a ojo desnudo, no puedes distinguir cuál material es cuál. De tan impecable que queda el resultado. Entonces la impresión 3D ya está alcanzando la misma calidad de los tradicionales. Tenemos aquí otra novedad que Horus también está trabajando con estas resinas que traen la posibilidad de realizar carillas de contacto dental. Ya tenemos estudios científicos probando la eficacia de este material para las carillas. Me gustaría destacar que en estos casos pueden ver Yolanda Almeida, ¿no? Aquí en la foto. Pueden incluso buscarla en Instagram después. Para mí ella es una referencia en esta parte de prótesis. La encuentro fantástica, sus casos son preciosos e impecables y ella utiliza las resinas de Horus para sus trabajos. Entonces, les puedo indicar que nos gusta ver el resultado final de cómo quedar en estos casos. Y aquí podemos ver la mitad de la arcada sin la finalización, sin el maquillaje, y la otra mitad, si no miramos atentamente, podemos ver que eran parte del modelo, pero no, incluso el canino, los dientes 21, 22, 23, confeccionados y finalizados con las resinas impresas en 3D. Tenemos también las que son muy famosas ahora actualmente, la parte de las resinas de prótesis total. ¿Se acuerdan del design, del diseño que les presenté? Entonces aquí tenemos las resinas para prótesis totales, completas, ¿no? Esto queda perfecto. Es un caso real también de Yolanda Almeida y en este caso utilizó esta resina Denture Pink, la hizo toda rosada, pero por más que sea rosada, ella hizo este maquillaje para que quede con esta estética adaptada a la mucosa del paciente, ¿no? Aquí tenemos también una prótesis total de un concepto un poco distinto, que es la resina, que es una novedad de Horus, que es la resina Clear. Esta resina es completamente transparente. Entonces, ella trae este tono en el palato del paciente, una transparencia.
Incluso puedes creer que se trata de la mucosa efectivamente del paciente, ¿no? Este caso de Yolanda se puede ver. Ella es reconocida mundialmente, ministra entrenamientos y charlas con sus técnicas de estratificación de protocolos y prótesis totales impresas. Podemos ver la perfección de estos trabajos y de sus protocolos también con la resina denture, pero es otro material para prótesis también, pero es blanca en este caso, es color A1, que es de este color para poder pigmentar después y llegar a la tonalidad del paciente. La resina rosada, que nos muestra la mucosa, que puedes maquillar. La resina clear, que es transparente, muy utilizada también para prótesis totales, y está totalmente blanca para poder llegar al color de las mucosas y de las piezas dentales. Y también tenemos las placas miorrelajantes, como les expliqué, que son muy precisas en relación al design y al escáner y a la fabricación final de la impresión 3D. Actualmente las placas miorrelajantes, la grande mayoría ya no se realiza con fresadoras. Se considera que la placa impresa, muchos estudios lo comprueban, la placa en 3D presenta mayor resistencia y mejor adaptación que la placa hecha con fresadoras. Hablamos de todo un poco, como si fuera todo fantástico, todo perfecto. Principalmente a los que nos gusta mucho. Estoy en la odontología digital hace unos 8 años y me gusta mucho el tema, pero también necesitamos destacar y puntuar los desafíos y la adaptación a este mundo digital. Necesitamos actualizarnos. Es importante siempre ir atrás de información. Si estás 6 meses sin actualizarte en odontología, ya estarás fuera y ultrapasado. eh, Hoy mismo vi un artículo sobre inteligencia artificial de que la misma ya está delimitando el preparo, ya está dibujando. Entonces ya no necesitamos a un profesional de CAD para hacer los dibujos. Esto es fantástico. Entonces necesitamos actualizarnos siempre. Tenemos una curva de aprendizaje que es muy grande. Vemos a cada día en todos estos años en la odontología digital, pero a veces al conversar con colegas me doy cuenta de, de que no sé nada porque ya ha evolucionado mucho. Entonces tenemos que estar constantemente aprendiendo, buscando esta curva de aprendizaje constante que tenemos que perseguir. En relación a las inversiones, es muy alta la inversión, el costo es muy alto. Estoy dispuesto a pagar por esto, voy a ganar tiempo, ¿no? Con esta inversión, más comodidad para los clientes, para los pacientes. ¿En qué momento, no? Dedicarse a invertir esto para obtener estas ventajas. No les digo que inviertan inmediatamente en una impresora 3D para su consultorio, pero existen equipos de los ortodoncistas y equipos para el laboratorio de, de prótesis. Entonces, para los ortodoncistas es mejor invertir en el escáner. Para los laboratorios, ahí sí, la impresora, las fresadoras, y etcétera. Les presenté aquí el flujo completo para que sepan cómo funciona, porque es importante tener una visión del proceso completo, ¿no? Entonces, es una inversión que no necesito comprar necesariamente el escáner más caro de todos, pero puedo tener un equipo que quizás me preste este servicio de escáner service en tu ciudad. Entonces, puedes incluir esta etapa en en el tratamiento del paciente.
Entonces podemos preguntarle al paciente si lo quieres moldar, que lleva tantos días, o prefieres el escáner, que es más cómodo, más rápido y más preciso. Y puedes dejarle también eh, al paciente esta decisión, pero le puedes puntuar cuál sería tu preferencia y cuáles son las diferencias. Lo que nos diferencia es el conocimiento clínico para poder ampliar las alternativas y posibilidades. La tecnología no va a sustituir nuestro conocimiento, ¿no? Es siempre importante conocer el método analógico para entonces seguir para el tratamiento virtual y digital. Entonces, hay muchos dentistas que invirtieron en escáner, en fresado, en impresoras y no lo utiliza. Ah, necesito todo esto, pero son alternativas para ampliar las posibilidades. Entonces, esto nos va a traer agilidad, rapidez, comodidad. Entonces, la tecnología vino para aportar dentro de lo que ya conocemos. Entonces, no puedo aventurarme en algo que no conozco. Eh, es todo para sumar a lo que ya conocemos. Les dejo entonces aquí una frase que me gusta mucho, una citación, que es, quien entiende el digital va a liderar, pero quien la aplica transforma. Lo que estamos viviendo hoy en la odontología digital transforma. Entonces me gustaría preguntarles, ¿están dispuestos a transformar toda esta realidad? Entonces, esto es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Fue una charla breve, pero y me gustaría mucho también agradecer a Angel, a Self por la invitación, a Aditec, a las Resinas Horus, la Universidad de Uberaba, que nos brinda muchos materiales para poder hablar sobre la odontología digital. Estoy Les dejo mis contactos aquí abajo por si tienen dudas, si no quieren preguntar acá, pueden también entrar en contacto conmigo y podemos eh, ayudarlos. Muchas gracias nuevamente por su atención y espero tener una nueva oportunidad. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, doctora. Una vez más, muchas gracias por su disponibilidad, por venir a brindarnos todas estas informaciones, que es un tema muy relevante, muy importante para la odontología. A todos les ha gustado mucho, pues es un tema que está muy en boga y para el futuro trae mucho interés. Entonces a todos les gustó mucho. Muchas gracias por la charla, fue excelente. Gracias a ustedes. Me gustaría dejarles otra invitación para los doctores que están aquí con nosotros para nuestros próximos eventos. Voy a compartir mi pantalla para presentarles. Aquí es una invitación para que visiten nuestro sitio web, Ortho Education, que es el sitio web donde tenemos casos clínicos, también compartimos estas clases que quedan grabadas. Entonces pueden ver toda la planificación, si es que no lograron seguir toda la charla o si quieren volver y revisarlas, verlas nuevamente, estas charlas quedan disponibles, grabadas como los casos clínicos. Los doctores que con- concluyen y terminan algunos casos también pueden enviarlos y dejarlos aquí en el sitio web. Existe un proceso con documentaciones, pero es siempre bienvenido estos casos clínicos para cuando terminen sus casos que sabemos que son excelentes, pueden compartirlos con nosotros. Y también sobre nuestros próximos eventos. El próximo que tenemos es China Experience, que es una experiencia única realizada en China y es una experiencia que junta tecnología, innovación, cultura, entonces muchas cosas al mismo tiempo. Es una experiencia fascinante
para quien quiere conocer un poco más, ya sea de la fábrica de Angel, de la empresa, de la matriz, todos los procesos internos, cómo funcionan y ver de cerca cómo todo esto se da. Es una programación muy interesante y están todos invitados para participar. También en Orto Education está el enlace para poder hacer las inscripciones y serán todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctoras. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao.